cosieron su propia ropa, por fin lo sacaron para crucificarlo. A uno que pasaba por ahí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Y lo crucificaron. Repartieron su ropa echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruye, decían, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, la semana anterior cubrimos la parte cuando Pilato finalmente entrega al Señor Jesús conforme a la presión que la multitud, azuzada por los sacerdotes, presionaron para pedir que el Señor Jesús fuera crucificado. Entonces Pilato lo entrega, pero esa acción de entregarlo para que fuera condenado significaba que él lo declaraba culpable. Recordemos que la acusación que habían hecho delante de Pilato era una acusación de subversión, era una acusación política. Dijeron delante de Pilato que éste se hacía llamar el rey de los judíos, y explicamos lo que ese concepto significaba en la época. De manera que la acción de Pilato de entregarlo para que sea crucificado implicaba que él lo condenaba, lo hallaba culpable, y la pena que correspondía era la pena de muerte. Y era la pena más cruel que los romanos tenían, que era, hermanos, la pena de crucifixión, que solamente se le aplicaba a personas que habían cometido faltas muy grandes. Una de ellas era el de la subversión. Cuando una persona era condenada, como era el caso de Jesús, la persona perdía todos los derechos. Él prácticamente ya no era visto como un ser humano. La gente podía hacer con él lo que quisieran. Perdía el derecho a la propiedad. Y muchos se apresuraban a querer quedarse con las cosas que le pertenecían al condenado a muerte, porque de acuerdo a la ley, al ser condenados, ellos perdían totalmente sus derechos. A eso se debe de que, aunque Pilato entregó al Señor para que fuera crucificado, en el relato vemos de que él no es llevado a la cruz de inmediato.
sino que es llevado por los soldados, quienes van a hacer burla de él. Pero no solamente es hacer burla, sino que es maltratarlo, jugar con él, torturarlo, golpearlo, escupirlo, darle de bofetadas, golpearle con un garrote en la cabeza. Y todo esto, hermanos, era hecho porque nada iba a resguardar la integridad de la persona. Como he dicho, perdía todos los derechos. Entonces podían hacer con él lo que quisieran. La persona quedaba totalmente vulnerable, estaba ya condenado a muerte. Entonces no había nada que lo pudiera proteger, y viéndose vulnerable y sabiendo que había perdido todo derecho, entonces la gente, como los soldados que se mencionan acá, lo que hacían era aprovecharse de esas personas para, como en el caso de Jesús, burlarse, escupirle, golpearle, torturarle, coronarle de espinas, etcétera. Ahí lo que dice la escritura, el versículo 16, es que los soldados llevaron a Jesús. Cuando habla de los soldados, en realidad es una traducción genérica, diríamos, la que ha sido hecha al español, porque en realidad el término griego que utiliza Marcos está hablando de un tipo específico de soldado. El ejército romano, podríamos decir, simplificando, que tenía dos grandes componentes. Estaba lo que se llamaba los legionarios. Los legionarios eran todos ciudadanos romanos, y los legionarios eran como el corazón del ejército. Pero alrededor de los legionarios habían otros auxiliares, le llamaban, de los legionarios. Los auxiliares también eran soldados, pero la diferencia era que estos auxiliares no tenían la ciudadanía romana. Es más, ni siquiera eran romanos de nacimiento, sino que eran personas que pertenecían a los pueblos que ellos mismos habían sojuzgado. Estos auxiliares era como sucede en Latinoamérica, ¿verdad? Que quienes forman parte de las Fuerzas Armadas, los que son reclutados para ser soldados, son personas de escasos recursos, normalmente campesinos, en el caso de Latinoamérica, o a lo mejor algún obrero. Entonces lo mismo era en la época. Lo que hacían los romanos es que buscaban a las personas empobrecidas, las enrolaban, y como recibían un salario, entonces es igual que acá, ¿verdad? Que la gente dice, bueno, por lo menos si me meto a la Fuerza Armada, la comida no me va a faltar. Entonces la gente lo hace como una sobrevivencia. No es porque tenga una gran inspiración patriótica. Aquí era peor, porque se trataba de un ejército extranjero, que era el ejército romano. Pero como siempre había mucha gente necesitada, hallar a los auxiliares era una cosa muy fácil. Entonces el ejército funcionaba, como le he dicho, que los legionarios, que ese era el nombre que recibían, eran todos ciudadanos romanos. O sea, estos eran los que sabían en qué estaban, estos eran los que estaban defendiendo sus intereses, porque para ellos sí existía Roma, para ellos sí la lealtad al emperador. Pero ellos solos no hubieran podido conquistar todo el territorio que llegó a tener el imperio en su mejor tiempo. Entonces lo que hacían era que echaban mano de los legionarios. Los legionarios lo hacían por una paga, pero mostraban sometimiento, disciplina a lo que los legionarios pudieran indicarles. Estos auxiliares
aunque era eso, ejércitos auxiliares, en determinado momento hacían las cosas bastante bien. De tal manera que, por ejemplo, en el caso de Israel, ellos no tuvieron legionarios sino hasta en el año 66, que es cuando comenzó la guerra que habría de culminar en el año 73 y que pasa por el año 72, y que pasa por el año 70, que es cuando cae Jerusalén y el templo es destruido. Lo que sí había en Israel eran oficiales, que también eran romanos y obviamente eran legionarios, pero eran solo los mandos medios. Eso es lo que hallamos nosotros frecuentemente en el Nuevo Testamento bajo el nombre de centuriones. Los centuriones eran los mandos intermedios, ellos eran puros romanos, ellos eran los que comandaban a los ejércitos auxiliares. Pero entonces note, para esta época, cuando el Señor Jesús está siendo juzgado por Pilato, ya hacía un poco más de 100 años que los romanos habían conquistado la tierra de Israel. Pero por más de 100 años no había habido ninguna fuerza legionaria en Israel. Se lo habían dejado a los ejércitos auxiliares, es decir, que allí podía haber sirios, podía haber, hermanos, asirios, podía haber incluso egipcios, podía haber de Anatolia, de Galacia, o sea, de todas las regiones conquistadas por los romanos. Podían estar de servicio en la tierra de Israel. No eran romanos, sino que eran solo parte del ejército auxiliar. El que sí tenía una guardia hecha de romanos y de legionarios era el gobernador, que en esta época era Pilato. Pero era un pequeño grupo que en la Biblia se le da el nombre de la guardia pretoriana, que eran los que protegían al gobernador y que de alguna manera mediaban con los ejércitos auxiliares. Entonces, cuando aquí dice que los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, el pretorio, estos soldados son soldados auxiliares. Entonces, podríamos decir, hermanos, en otra palabra, que se trata de la soldadesca, de gente que no tenía mucha educación, que no sabía mucho de lo que era el judaísmo, porque ellos no pertenecían a esa tierra. Los romanos, en su concepto que era más propagandístico, pero que ellos le llamaban la paz romana, habían exonerado a los judíos de tener que prestar servicio militar en los ejércitos auxiliares, porque los romanos sabían que los judíos jamás se iban a prestar para ser parte de un ejército de ocupación. Probablemente no de su tierra, sino que los iban a mandar a otros lugares, pero ellos jamás iban a colaborar con aquel que había invadido su tierra. Entonces estaban exonerados de eso. Entonces ninguno de estos es un judío. Todos, hermanos, son paganos, gentiles, como le dije, personas de no mucha educación. Y dice que tomaron a Jesús y reunieron a toda la tropa. Cuando allí la Biblia habla de tropa, también está traduciendo de una manera general, pero lo que en el griego dice es reunieron a toda la cohorte. La cohorte era una unidad militar del ejército romano. La unidad principal del ejército romano era lo que se llamaba la legión, que tenía una cantidad de elementos variable. Podía andar entre 6,000, 10,000 por ahí. Era variable. Y la cohorte era
la 10ª parte de una legión. Entonces, aquí dice que llamaron a toda la cohorte. Entonces, ¿cuántos soldados podía tener una cohorte? Una cohorte mínimamente tenía 500 soldados. Una cohorte podía ir entre 500 y 1000. Supongamos que esta cohorte era pequeña, la más pequeña. Entonces eran 1000. Perdón, eran 500. 500. Pero dice el versículo que reunieron a toda la tropa, es decir, a toda la cohorte. Y el decir toda la cohorte, ¿cuánto significa eso? Los 500 mínimamente. Póngale que alguno estaba durmiendo o alguno andaba comiendo, que faltaran 100, digamos. Eran 400. Entonces, ¿puede imaginarse usted lo que significaba a esos 400, 500 hombres? Por eso es que me tomé el trabajo de describírselo, que eran paganos, no sabían nada del judaísmo, ni les interesaba. Ellos estaban ahí porque les iban a pagar a fin de mes. Y les entregan un hombre que es este Jesús, que le dicen que está condenado a muerte y que hay que crucificarlo porque él dice que es el rey de los judíos. Entonces, ellos saben que se trata de un adversario político, se trata de un subversivo, porque por eso le expliqué la semana pasada lo que implicaba la expresión el rey de los judíos, que es de lo que acusaron a Jesús. Pilato sabía que la acusación era falsa. Dice, y lo vimos, de que Pilato sabía que lo habían entregado por envidia, pero por las presiones que lo hacen es que él lo entrega a los soldados. Estos soldados no saben nada de Jesús, lo único que saben es de que es un pobre diablo que han condenado a muerte, y que lo han condenado porque se ha levantado en contra del imperio, porque es un subvertor que dice que es el rey de los judíos. Él ya no tiene ningún derecho, está condenado a muerte. Cuando una persona no tiene nada ni nadie que lo proteja, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría frente a una persona que no tiene nada ni nadie que lo proteja? Probablemente usted piense y diga, bueno, lo que yo haría es ayudarlo. Lo que yo haría es tratar de cuidarlo, ya que nadie lo protege, ya que nada, no hay un instrumento legal lo cuida. Entonces yo lo que voy a tratar es protegerlo. Pero el ser humano no es así. El ser humano es todo lo contrario. Cuando el ser humano encuentra a una persona vulnerable, lo que hacen todos es aprovecharse de esa persona. Eso es lo que ocurre, hermanos, con las personas migrantes, digamos, en su calvario, sobre todo de México, que cuando tienen que atravesarlo, ellos van indocumentados, es decir, legalmente no existen. No existen para nadie. No existen para México porque no tienen documentos. No son mexicanos. No son objeto de derecho. No tienen nada que los pueda proteger. No son nada para el país del cual salieron, porque salieron y ni siquiera registro quedó de que salieron, porque normalmente salen de manera ilegal o por puntos ciegos. Entonces no se sabe. Entonces, nadie responde por ellos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los migrantes? La gente los protege, los cuida. Bueno, ahí están las noticias, usted sabe. Ahí hay tratantes de blancas que toman sobre todo a mujeres y niñas para prostitución sexual, también niños. Los carteles reclutan a los hombres para que se incorporen a los ejércitos de narcotráfico que ellos tienen, o para que se conviertan en mulas, como le llaman, que son los que acarrean droga de un lugar a otro. Los extorsionan, los secuestran, les dan fuego vivo, como hemos visto en varios casos, los asesinan en masa. Toda la gente se aprovecha de ellos. ¿Pero por qué? Porque no tienen quien por ellos. ¿Qué van a hacer? ¿A quién van a pedirle ayuda? No pueden pedirle ayuda a la policía, porque la policía muchas veces son parte de esas estructuras.
No pueden ir, hermanos, delante de una autoridad porque están indocumentados, están ilegales, están allí infringiendo las leyes de ese país. Entonces la gente lo que hace es aprovecharse de ellos. Lo mismo ocurrió con Jesús, como él ya no tenía ningún derecho y cayó en manos de estos 400, 500 soldados, que por eso yo lo llamo la soldadesca, porque era gente así, sin educación, gente que se sentía muy fuerte porque eran soldados romanos, auxiliares, pero eran soldados romanos. Es decir, el uniforme, el tema de Roma, aunque ellos no tenían nada que ver con Roma, no eran ciudadanos romanos, pero eso les daba una autoridad que pensaban que podían hacer lo que quisieran con la gente. Por eso es que cuando aquellos soldados romanos, que era de esta soldadesca, porque ya le dije, en Israel no hubo legionarios sino hasta el año 66, faltan más o menos unos 33 años desde este punto en el futuro para que las legiones puedan entrar, y llegan por el tema de la guerra, por el levantamiento que comienza en Galilea. Entonces estos soldados que fueron cuando Juan estaba predicando, Juan el Bautista, ellos llegaron y le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Y entonces Juan les responde y les dice: no abusen de las personas y conténtense con su paga. Denoten lo que Juan el Bautista les dijo. O sea, él dijo: no anden abusando de las personas, porque eso es lo que ocurría. Ellos, como eran autoridad, eran soldados, entonces eran como la ley. Ellos podían condenar o podían capturar, podían golpear, podían crear cualquier excusa para deshacerse de cualquier persona. Entonces Juan les dijo: no anden abusando, no sean abusivos y conténtense con su paga, no anden extorsionando a la gente pidiéndole dinero como una muestra de arrepentimiento. Entonces, ante esa soldadesca es que Jesús es entregado. Por eso uno puede comprender que dice el versículo 17 que le pusieron un manto de color púrpura, que era una manera de burlarse, porque la púrpura era una tela que solamente la podía utilizar el emperador, los gobernadores. Los romanos tenían el monopolio de la púrpura y ellos podían autorizar a gente que hoy llamaríamos millonaria y que podía comprarla, pero no podía comprarla sin el permiso de los romanos. Entonces eran los romanos los que adjudicaban el permiso de qué rico podía usar la púrpura y quién no. Y también cuando habían grandes victorias militares, los romanos permitían que los oficiales romanos que habían sido claves en la batalla que habían ganado, les permitían en el desfile triunfar vestirse de púrpura. Entonces, como era una tela para emperadores, para gobernadores, para gente muy rica, a Jesús le ponen una, pero se la están poniendo en forma de burla. Y luego dice: trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. Versículo 18: salve, rey de los judíos, lo aclamaban. La expresión salve era una expresión de saludo y que al mismo tiempo deseaba el bienestar para la persona. El salve se usaba para el emperador. Era al emperador a quien se le saludaba de esa manera. Era un saludo de llegada, es decir, cuando el emperador llegaba a algún lugar, entonces lo saludaban diciendo: salve César, que en el latín era el ave César. Entonces a Jesús hoy le están saludando de esa manera: salve, rey de los judíos. Le están dando el título del emperador, pero se lo están dando a Jesús. Claro, lo están haciendo por burla, están mofándose de él. Versículo 19: lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, doblando la rodilla le rendían homenaje. Entonces lo que están haciendo es riéndose, burlándose de él. Pero aquí hay que entender algo, hermano. ¿Por qué lo golpeaban? ¿Por qué lo coronaron de espinas? No era porque Jesús hubiera dicho
yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Eso no les importaba, ni a él, ni a Pilato, ni a nadie. No era porque Jesús había dicho, yo soy el buen pastor y el pastor da su vida por las ovejas. No era por eso. No era porque él hubiera dicho, aunque sea de manera indirecta, que era el Hijo de Dios. Eso no les preocupaba, ni lo sabían. ¿Por qué lo están golpeando? ¿Por qué lo han coronado de espinas? Por la acusación que le han hecho. A ellos, a la soldadesca, le han dicho que este es uno que se ha levantado contra Roma, que dice que es el rey de los judíos. Ah, pues sí, ¿verdad? Como es el rey de los judíos, ya, ¿cómo no? Y empezaron a burlarse, a jugar con él, a golpearlo, a escupirle. Por eso lo coronaron de espinas. Bueno, si eres rey, entonces necesitas una corona, y le ponen la corona de espinas. Este trato que le están dando a Jesús, hermanos, era común con las personas opositoras políticas. De hecho, hay un relato de la caída de Vitelio. Vitelio fue un emperador que cae en desgracia y surge un nuevo emperador que toma el control de Roma, y entonces lo que hace es que manda a capturar a Vitelio. Vitelio se esconde, pero no logra hacerlo. Es capturado, y cuando es capturado, la crónica, como cuando relata lo que le ocurrió a Vitelio, dice que tomaron a Vitelio, lo llevaron, dice que le arrancaban la barba los soldados, le golpearon, le escupían, le pusieron una soga alrededor del cuello y un manto de escarlata, y estuvieron riéndose de él, doblando la rodilla delante de él, porque él había sido emperador, pero había sido destituido. Entonces estaban burlándose de él porque estaba condenado a muerte, entonces había perdido todo derecho. Y por último, lo que hacen es que le cortan la cabeza la insertan en un palo y la andan paseando por toda Roma. Este relato del suplicio de Vitelio, así se llama, usted puede ver, tiene muchas similitudes con lo que le están haciendo a Jesús. ¿Pero por qué razón? Porque así trataban a los subversores políticos. Es decir, esto no es algo que solo a Jesús se lo hicieron. El único detalle que no se encuentra en ningún otro relato es el tema de la corona de espinas. Pero todo lo demás, que se reían, que se burlaban, que le pusieron un manto de escarlata, que lo golpeaban en la cabeza, que le escupían, que doblaban la rodilla, que se burlaban de él. O sea, eso lo hacían con todos los que se convertían en opositores políticos y que caían en desgracia o que eran capturados, como en el caso de Jesús. Porque esta gente, esta soldadesca, ellos no saben quién es Jesús. Ellos no saben nada del judaísmo. Ellos no saben nada de lo que Jesús enseña. Nosotros somos los que estamos acostumbrados a pensar de que al Señor lo trataron así porque Él dijo la verdad. Ellos nunca lo habían oído decir esas verdades a Jesús. No, nunca lo habían oído porque ellos no eran israelitas. Ellos eran gente que estaba de alta en el ejército romano. Eran paganos, no tenían ningún conocimiento. Entonces no es que estén maltratando y torturando al Señor porque diga que es el Hijo de Dios, o porque diga que Él perdona pecados, o porque diga que yo soy Señor del sábado. Todo eso no les importa a ellos. Ellos solo lo están viendo como eso, un condenado a muerte. Y es lo que le digo, la orden de Pilato fue: vayan y crucifíquenlo. Ah, bueno, lo vamos a crucificar, pero primero nos vamos a divertir. Y entre esos 500 que estaban ahí, usted sabe a quién es más ocurrente, ¿verdad? A quién golpea más, al que escupe más, al que se vuelve más chistoso con el pobre hombre que está siendo ahí torturado. Pero eso era el trato hacia toda persona que era capturado por este tipo de subversión. Versículo 20. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Ese es un detalle que se salta Marcos, que no dice al principio que cuando le ponen el manto de púrpura, previamente le habían quitado la ropa al Señor. No lo dice. Hasta hoy dice que le quitaron el manto de púrpura y le pusieron su propia ropa. Es decir, si se las pusieron, es que antes se la habían quitado.
Y por fin, hasta que se cansaron, hasta que hicieron con él lo que quisieron, hasta que se burlaron de la manera que se les antojó, lo sacaron para crucificarlo. Versículo 21, a uno que pasaba por allí, de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Este detalle, hermanos, tiene varios elementos interesantes. En primer lugar, dice que salieron para llevar a Jesús a crucificarlo, que era la orden que Pilato había dado. Iba pasando por ahí un hombre que se llamaba Simón de Cirene. Cirene era una ciudad que quedaba en el norte de África, cerca de Alejandría. La región se llamaba Cirenaica, pero a la cabecera, digamos, de esa región, a la capital, le decían Cirene por Cirenaica. Este hombre era de Cirene, era un hombre llamado Simón. Note que el nombre Simón es hebreo, entonces él era un israelita, porque en el norte de África, en esa época y en los años que habrán de seguir, había una comunidad israelita grande, fuerte, y era una comunidad intelectual. Ahí es donde se produjo la Septuaginta. Fueron esos la gente de Alejandría, al norte de África, los judíos que vivían ahí, que es la traducción de las escrituras del Antiguo Testamento que estaban en hebreo al griego. Entonces, eso había sido hecho en esa región. Entonces, note, era gente académica, diríamos, no era cualquier judío. De allí era originario Simón, pero ahora lo vemos que está en Jerusalén. Algunos piensan que estaba en Jerusalén porque era la Pascua, y era la costumbre de todo judío de ir a la Pascua, pero otros piensan que era alguien que ya vivía allí, que era originario de Cirene, pero que ahora estaba viviendo en Jerusalén, porque dice que venía de vuelta del campo. Y eso da a entender que él venía de trabajar del campo. Entonces, si venía de trabajar, él tenía tierras cerca de Jerusalén. Esto es interesante porque entonces note, si dice que Simón venía de vuelta del campo, significa que él venía de trabajar. Pero ese es un dato curioso, porque según el Evangelio de Marcos, esto está sucediendo el día de la Pascua. Y la Pascua era un día sagrado cuando los israelitas no trabajaban. Entonces, como que se le filtró a Marcos ese detalle de que Simón de Cirene venía del campo. Y esto vendría a validar el hecho de que probablemente Jesús no fue crucificado el día de la Pascua, sino que, como lo dice el Evangelio de Juan, el día antes de la Pascua. Es lo que dice Juan, que es el único que dice eso. Los otros 3 evangelios dicen que fue el día de la Pascua, pero uno puede preguntarse si era el día de la Pascua, donde nadie trabajaba, porque la Pascua era el día más sagrado del calendario religioso judío. ¿De cómo era que venía de trabajar? Le dejo ahí el dato, ¿verdad?, para que lo reflexione. Y lo que están haciendo los soldados es algo que era legal, y era que los soldados romanos tenían la autoridad para poderle pedir a cualquier otra persona que no fuera ciudadana romana que ayudaran en algo. A eso es a lo que se refiere Jesús cuando dice que si te piden llevar una carga por una milla, llévasela 2, porque eso es lo que decía la ley. Un soldado ahí tenía un bulto de comida o provisiones o armas, lo que fuera, o leña, y la quería llevar por allá. Él, como soldado romano, no se iba a rebajar a cargarla, sino que agarraba a cualquiera, y en base a esta ley que había, le decía: mira, llévamela
por una milla, porque eso establecía la ley, que era por una milla, no podía ser por más. Entonces, la persona estaba obligada a hacerlo, aunque no quisiera, tenía que hacerlo. Pero eso, hermano, no le cae en gracia a nadie. Imagínese que usted va a trabajar, o ya viene cansado de trabajar y viene de regreso, como Simón de Cirene, que venía de trabajar, y lo obligan a llevar una carga. ¿Cómo que si lo agarraran a usted un día, como a las 5 de la tarde? Mire, señor, ¿y para dónde va? Allí ya, aquí llevo el pan para la cena. Pues déjelo por ahí, porque me va a llevar este bulto de aquí hasta Candelaria, la frontera. Y usted no podía decir que no, tenía que hacerlo. Y claro, eso molestaba muchísimo, pero ¿y qué podía hacer la gente? Si ellos eran los que mandaban, ellos eran los que tenían el control de la tierra, ellos la habían conquistado desde hacía ya más de 100 años. Habían nacido todos ellos bajo esa idea, que sabían que el día que un soldado les dijera, tienes que llevarme esto, tenían que hacerlo. Por eso es que Jesús dijo, si te obligan a ir con ellos una milla, tú lleva a la carga 2 millas. O sea, sorpréndelos, sirviendo al que te odia, sirviendo al que es tu enemigo, sirviendo al que te quiere agraviar. Hazle el doble de lo que te pide, y con eso vas a demostrar que tú eres diferente, que eres un hijo de Dios. Esa era la enseñanza de Jesús. Entonces, bajo esta ley es que toman a Simón y lo obligan a llevar la cruz de Cristo. Entonces, ya se dio cuenta usted que según Marcos, que es el relato más antiguo y el más cercano a los hechos, no dice que Jesús ha llevado su cruz, dice que fue Simón quien se la llevó. Y este Simón de Cirene era conocido del evangelista y del círculo al cual el evangelio estaba siendo dedicado, porque hace la aclaración que este Simón de Cirene era el padre de Alejandro y de Rufo. ¿Quién era Alejandro y Rufo? Nosotros no lo sabemos, pero ellos lo sabían, porque cuando decían el padre de Alejandro y Rufo, entonces es este Simón el que llevó la cruz. Según, hermanos, los registros extrabíblicos, otros documentos que hay de la época romana, se sabe que los romanos podían hacer ambas cosas, o que el condenado a muerte llevara su propia cruz, o podían hacer como ocurre en este caso, que es a un ciudadano, Simón, quien le piden que lleve la cruz de Jesús. Si solo existiera, hermanos, el evangelio de Marcos, nosotros tendríamos la idea de que Jesús nunca cargó su cruz, porque ahí dice que fue Simón quien la cargó. En los otros evangelios se dice que Jesús salió, dice, cargando su cruz. Pero esas son redacciones que se hicieron sobre la base de Marcos. Pero Marcos solamente está diciendo esto. Bien, y también había otra variante, hermanos, y es de que los romanos podían obligar a la persona condenada a muerte a que llevara su cruz, o sea, entendida cruz como la conocemos nosotros, o lo que llevaba era el travesaño horizontal, que la llevaba sobre sus hombros y él ya iba amarrado a ese travesaño horizontal. Entonces, al llegar al lugar de la crucifixión, lo único que hacían era que lo subían con todo y travesaño y lo insertaban en el madero vertical y ya quedaba ahí colgado. Entonces, no se sabe si en el caso de Jesús llevaba solo el madero transversal o la cruz entera, porque las dos cosas se podían dar. Versículo 22: condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Gólgota es arameo, que era la lengua que hablaban todos ahí. Entonces, el monte así se llamaba Gólgota, porque en arameo Gólgota lo que significa es lugar de la calavera. Entonces, el monte donde Jesús fue crucificado se llamaba Gólgota. Otra manera en que se le puede llamar es el lugar de la calavera. Esos dos nombres tenía. En latín, la palabra calavera se dice calvari,
Calvari. Entonces de Calvari viene Calvario. Pero Calvario es latín. Por eso es que la palabra Calvario no aparece en la Biblia. ¿Oyó eso? La palabra Calvario no aparece en la Biblia. Búsquelo en una concordancia y va a ver. La palabra Calvario no aparece porque es latín. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego y traducido al español. Calvario se ha castellanizado, pero no es una palabra en español, sino que es latín. Entonces, cuando nosotros hablamos de Calvario, ¿sabe por qué lo hacemos? Es por una influencia católica. Porque como por siglos, por más de 1000 años, la Iglesia Católica solo utilizó una Biblia, que fue la Vulgata, que estaba en latín. Precisamente por eso se llama la Vulgata latina, se le llama, porque era en latín. Y entonces, como ahí decía Calvari, lo llevaron al Calvari. Entonces, cuando los sacerdotes leían Calvari, entonces lo castellanizaban y decían Calvario. Y empezaron a hablar del Calvario aquí, del Calvario allá, y que el Calvario aquí, y que la iglesia es del Calvario, y que Jesús fue llevado al Calvario. Y entonces todo eso fue permeando por siglos. Porque no había otra Biblia. La única autorizada por la Iglesia Católica era la Biblia en latín. Es hasta en el siglo XVI que se comienzan a hacer las primeras traducciones a los otros idiomas, y que era penado con la muerte el traducir la Biblia a otro idioma. O sea, por eso es de que Casiodoro de Reina tuvo que huir. Casiodoro de Reina era español, pero como él tradujo las escrituras del hebreo y griego al español, entonces él fue perseguido, él tuvo que huir, él se fue a Inglaterra, que era un país protestante, para que no lo mataran, porque había hecho la traducción. Lo mismo que le pasó a Lutero y lo mismo que le pasó a otros traductores de las diversas lenguas que en la época había. Esto permeó la cultura evangélica, y por eso es que nosotros hablamos muchas veces, ¿verdad?, del Calvario, y decimos: mi esperanza está en el Calvario. Tenemos cantos. Hay un canto hermoso que se llama En el Monte Calvario, se llama. O nosotros decimos: es que ese es mi Calvario, decimos. O el Calvario por el cual Jesús llevó. Tenemos que llevar nuestras cargas al Calvario, decimos. Y ahí estamos con Calvario, Calvario. Y la palabra no aparece en la Biblia. Pero es la herencia, el sustrato que tenemos de parte del catolicismo romano. Usted me puede decir: sí, pero mire, yo nací ya en una iglesia evangélica, yo nunca estuve en la iglesia católica. Cierto, pero tal vez sus padres o sus abuelos sí, y a través de ellos se fue filtrando. Y ahí lo tenemos. Bueno, en Guatemala hay una denominación que así se llama, Calvario, y es una denominación grande. Oscar Ruiz, el cantante, él es miembro del Calvario, de la denominación, así se llama en Guatemala. Aquí no hay, pero entonces vea cómo está permeada, ¿verdad?, la cultura evangélica con la palabra Calvario. Pero si usted quiere hablar bíblicamente, que no es obligatorio, ¿verdad?, pero si quiere hablar bíblicamente, puede hablar de Gólgota o del Monte de la Calavera, pero no Calvario, a menos que estemos hablando en latín. 23. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Si usted lee lo que le ofrecieron a beber a Jesús, usted verá que en cada evangelio es diferente. Aquí dice que vino con mirra, pero en los otros evangelios usted va a encontrar otras mezclas. Habla de hiel, por ejemplo, y no vino, ¿verdad? Pero en todo caso, hermanos, bueno, hay dos grandes interpretaciones de qué era esto, pero la más aceptada es de que era una bebida que lo que hacía era mitigar el dolor que venía para la persona que iba a ser crucificada. Era como una especie de narcótico. Y no eran los romanos quienes lo ofrecían. Hay un Talmud que se llama el Talmud babilónico,
que lo que dice es que eran mujeres piadosas, que por compasión al pobre hombre que iba a ser crucificado, le daban la bebida. Y la particularidad del Talmud babilónico es que dice, porque habla de Jesús, y dice que quienes le ofrecieron el vino, y ahí sí habla de vino mezclado con mirra, igual que Marcos, dice que fueron mujeres quienes se lo ofrecieron. Por lo menos los romanos tenían ese gesto, ¿verdad? De que permitían, ellos sabían que les estaban dando de beber, pero lo permitían. Era, hermanos, como una última gracia, ¿verdad? Para el pobre, que le venían dolores espantosos porque iban a crucificarlo. Pero dice que Jesús no lo tomó. Eso lo dicen todos los evangelios. Aunque la fórmula es diferente en los evangelios, en todos concuerda que dice que Jesús no lo bebió, no lo tomó. Y algunos han visto en esto el cumplimiento de lo que Jesús dijo cuando él estaba en el Getsemaní y sus discípulos trataron de defenderlo de los que lo iban a capturar. Entonces Jesús viene y les dice: mire, guarden su espada en su vaina, porque todo aquel que a hierro mate, a hierro morirá. Y les pregunta: ¿acaso no he de beber la copa que mi Padre me da? Que era la copa por la cual él había estado orando previamente a su captura, diciendo: Señor, si es posible que esta copa pase de mí sin que yo la beba. Pero al darse cuenta que no hay opción, que tiene que hacerlo, entonces dice: Señor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, él sabía que la voluntad del Padre era que él tenía que beber la copa del dolor. Entonces no bebe el vino con la mirra porque no quiere que se mitigue el dolor, porque la Escritura dice que por sus llagas fuimos curados, que él llevó sobre su cuerpo nuestras enfermedades, nuestros dolores. Él quiso saborearlo hasta el fondo, el dolor, y la copa que el Padre le ofrecía, la copa de martirio, para favorecernos a nosotros. Versículo 24: y lo crucificaron. Si se ha dado cuenta, el relato que hace Marcos es bien cortito y son frases bien cortas, son frases cortas. Cuando hice la lectura, tal vez usted pudo darse cuenta que no es algo bien fluido, ¿verdad? Sino que va así, muy pausado. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó, y lo crucificaron. Repartieron su ropa echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificado. Nota que son detalles así bien cortitos. Pero estábamos en que dice: lo crucificaron. O sea, con esa sola frase, ahí está la crucifixión. Repartieron su ropa echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno, porque recuerde que el condenado no tenía derecho. Y la ley romana decía esto: que los soldados encargados de la ejecución podían quedarse con lo que llevaba puesta la persona, siempre y cuando lo que llevaba puesto no sobrepasara, creo que eran 5 monedas de oro, que era una cantidad no tan grande. Si sobrepasaba eso, entonces ya tenía que ir con el gobernador, tenían que enviárselo a él, y él era quien disponía qué hacía con eso. Pero la ropa de Jesús era muy sencilla, no llegaba a esa cantidad, que era el límite. Entonces dice que lo que hicieron fue que se la repartieron, la rifaron para ver a quién se la llevaría. O sea, quién sabe cuántos soldados estaban allí. Entonces la rifaron, echaron suertes y dijeron: bueno, a ver, el que saque el número mayor, ese se la lleva. Y a saber quién se la llevó, se llevó la ropa de Jesús. Versículo 25: eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Ahí el original dice la hora tercera.
Pero recuerde que en el horario de ellos, las horas del día se comenzaban a contar a partir de las 6 de la mañana. Entonces, las 6 es la 0 hora, las 7, 1, las 8, 2, la hora tercera son las 9 de la mañana. Entonces, esto es interesante, fíjese, porque dice Marcos que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, lo cual hace sentido con todo el relato que ha venido presentando, que hemos visto que el juicio religioso fue de noche. Y hemos visto que temprano en la mañana, dice, lo llevaron a Pilato para que lo juzgara, es decir, algo como entre 6 y 7 de la mañana. De manera que si hoy son 2 horas después, perfectamente dan las 9 de la mañana. Pero ¿por qué es interesante esto? Porque Juan lo que dice es que Jesús fue crucificado a la hora sexta, es decir, al mediodía, a las 12. Marcos dice que a las 9. Juan dice que a las 12. Y no solo hay diferencia en la hora, sino que también, ya se lo mencioné, hay diferencia de día, ¿no? Porque según Marcos fue el día de la Pascua, según Juan es el día antes de la Pascua. Pero entonces, ¿cuándo fue? ¿Y a qué hora fue? Depende. O sea, depende de la intención que cada evangelista tuvo. Porque como le he dicho bastantes veces, y se lo vuelvo a repetir, los evangelios no narran una historia. Los evangelios son interpretaciones teológicas de lo que Jesús hizo. Entonces, ¿por qué Juan coloca la crucifixión de Jesús el día antes de la Pascua y a las 12? ¿Por qué? Porque era a las 12 de la víspera de la Pascua cuando los corderos eran sacrificados. ¿De qué está haciendo Juan? Lo que el mismo Evangelio de Juan dice en el capítulo 1, cuando Juan lo presenta a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es sacrificado cuando se estaban sacrificando todos los corderos pascuales, porque como eran miles de corderos, no les daba el tiempo a los sacerdotes para poder comenzar a sacrificarlos a las 6 de la tarde, que era cuando comenzaba la Pascua. Porque recuérdense que para los judíos el día comenzaba a las 6 de la tarde. El sábado comenzaba el viernes a las 6. Pero de 6 a la hora de cena, hermano, ¿cuánto tiempo hay ya? 1, 2 horas, ¿no? Entonces comenzaban a las 12 para poder sacrificarlos a todos. Por eso es que Juan coloca la crucifixión y la muerte de Jesús a las 12 y el día previo, justo cuando están comenzando a degollar los corderos. Marcos y los otros evangelistas lo colocan el día de la Pascua, porque lo que quieren enfatizar es que Jesús es el Cordero de Dios, es la nueva Pascua. Eso quieren enfatizar. Entonces, por eso le digo, ¿quién tiene razón? Mire, aquí no tenemos que pelearnos por la hora o por el día. Hay un hecho real, y es que Jesús murió, y es el sacrificio que Él ofreció, el que nos redime. Que si fue a las 9, bueno, que fue crucificado, ¿verdad? Porque va a morir horas después, igual con Juan, horas después de las 12. Pero si fue a las 9 o a las 12, hermano, ¿eso en qué afecta nuestra relación con Él? O que si fue la víspera de la Pascua o la Pascua, quizás usted ni sabe qué es la Pascua. ¿Va? Peor la víspera, y entonces, ¿en qué le afecta? O sea, no importa. Por eso le digo, ¿cuándo fue el Señor o a qué horas? Depende cómo usted quiera ver las cosas. Depende de cómo su fe quiere enfocarlo. ¿Usted quiere ver a Jesús como nuestra Pascua, como lo llama Pablo? Entonces siga Marcos, siga Lucas, siga Mateo. ¿Quiere ver a Jesús como el Cordero de Dios? Siga Juan. Y eso ya cambia la fecha y la hora. Pero no importa. Lo que está detrás y lo que importa es de que ya sea nuestra Pascua o el Cordero de Dios, es nuestro Redentor.
y es a nuestro favor. Eso es lo que importa. Versículo 26, un letrero tenía escrita la causa de su condena: el rey de los judíos, así le puso. Bueno, usted sabe de que igual, ¿verdad? Todos los evangelios dan una lectura diferente de qué decía el rótulo. Pero en el fondo lo que decía es esto: el rey de los judíos. En la parte de arriba de la cruz se colocaba la razón: por pirata, porque se fugó siendo esclavo. Pero el rey de los judíos, porque era una acusación política, que él decía que era el rey de los judíos, y está utilizando la expresión rey de los judíos, que le expliqué la vez pasada qué significaba. Versículo 27, con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. También le expliqué la semana anterior que bandido era el nombre que en esa época la gente le daba a los subversivos, porque era una guerra política, era de propaganda política. Aquellos que ya tenían conciencia cuando fue la guerra en el país, usted sabe, ¿verdad? Que, bueno, hasta hoy, ¿verdad? Usar la palabra guerrillero es casi como una ofensa, ¿no? Depende en qué círculo está, ¿verdad? Y cómo se usa la palabra, pero si usted le dice a una persona: no, si esa mujer guerrillera es como ofensivo. Como le digo, en cierto ambiente. En otro ambiente que le digan: esa mujer fue guerrillera, es un gran honor, ¿verdad? Pero ¿qué decían de los guerrilleros? Que eran ladrones, que eran come vacas, matavacas, todo eso, cosas así les decían, terroristas. Lo mismo era acá, ¿verdad? A los subversivos no les decían eso, no les decían opositores, no les decían resistentes, les decían bandidos. Entonces, ¿a quiénes están crucificando con Jesús? A los que les daban la crucifixión, a los bandidos, a otros subversivos. Entonces note cómo era el ambiente político, porque ya vimos a Barrabás, que era un subversivo que queda libre, y ahora estamos viendo a otros dos, y se supone que Jesús es el tercero. Están crucificando a tres. Entonces note que había mucha efervescencia. O sea, por eso no debe extrañarnos que, como le digo, 33 años después estallaría la guerra. Versículo 29, los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. Es decir, entre la muchedumbre, ellos se recordaban que Jesús era una tergiversación. En realidad esto Jesús no lo dijo, esto lo dijeron los falsos testigos que querían acusarlo. Jesús lo que dijo fue: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Pero él no dijo: lo voy a destruir. Lo que los falsos testigos dijeron: dijo: voy a destruir el templo y en 3 días lo voy a reconstruir. Por eso ahí se están burlando, diciéndole: tú que destruyes el templo. Y Jesús nunca dijo que lo iba a destruir. Y en 3 días lo reconstruyes. Entonces, si tanto puedes, bájate de la cruz y sálvate a ti mismo. Y de la misma manera, dice el 31, se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. La burla de estos era diferente. Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. Ellos sabían que Jesús había perdonado pecados, había sanado enfermos. Y recuerde que sanar es igual que salvar. Por eso está diciendo: que salvó a otros, ¿por qué no se salva a sí mismo? Sálvate, y hoy sí, vamos a creer en ti. Y termina el versículo 32 diciendo: también lo insultaban los que estaban crucificados con él. Es decir, los otros dos subversivos que estaban en la misma pena de crucifixión. Así, hermanos, termina el relato de Marcos acerca de la crucifixión del Señor. Y como es un relato que le dije que es así, bien frases cortas, ¿verdad? Pero que mucha información. La enseñanza ha salido así, ¿verdad? Como muchas cosas que hemos podido aprender. No sé cuál es la que a usted le impresionó más y que se la guarda y que la tiene ahí presente. Pero lo que sea, guardémoslo en el corazón
y reflexionemos en esta verdad. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero ahora usted ha escuchado la palabra del Señor. Y si este es su caso, yo quiero invitarle para que hoy usted aproveche para recibir a Jesús como su Salvador. Si hay alguien que necesita hacerlo, ahí en el lugar donde se encuentra puede indicárnoslo poniéndose de pie. Si hay algún amigo o amiga que necesita recibir a Jesús, puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que lo hace? Le animo y le invito para que pueda recibir al Señor. También quiero invitar si hay hermanos, hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse. Puede hacerlo en este momento poniéndose en pie también. Jesús no quiso beber el alivio que le ofrecían y lo hizo por ti. Muy bien, aquí hay un jovencito, bienvenido. Que Dios lo bendiga. Alguien más que necesita venir para recibir al Señor por primera vez, o si se va a reconciliar, póngase en pie y vamos a orar en este momento. Esa fue la última llamada. Si hay alguien más, puede ponerse en pie. Señor, te damos las gracias por el amor que tú mostraste a ofrecerte a favor nuestro. Gracias, Señor, porque tú nos rehuiste el dolor. Ayúdanos para que también nosotros podamos, Señor, ofrecerte una entrega total. Te pido, Señor, por esta vida que hoy te recibe a ti, transfórmale, cámbiale y que pueda perseverar en tus caminos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor.